La catequesis de hoy está dedicada a 2 obras de misericordia espiritual: soportar pacientemente a las personas molestas y advertir al pecador. Iniciamos con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Dios, te damos gracias por el don de la vida y por lo mucho que nos quieres. Gracias porque nos enseñaste el camino para vivir felices. Señor, tú nos has hablado por medio de tu Hijo Jesús y nos hablas también por medio de las personas que nos quieren, que nos cuidan y que nos guían. Por todo esto, gracias Padre Dios. Ayúdanos a escucharte siempre desde el fondo de nuestro corazón. Amén. Esta obra de misericordia, soportar pacientemente a las personas molestas, la conocemos muy bien, pero la practicamos muy poco. Todos somos muy buenos para identificar a esa persona que nos resulta molesta. En la calle, cuando nos encontramos a alguien, buscamos otro camino para así evitar su presencia. O cuando recibimos una llamada, pensamos: ¿cuánto tiempo tengo que estar escuchando las quejas, chismes o presunciones de esta persona? Tal vez pensamos que esto pasa de vez en cuando, pero muchas veces sucede que las personas fastidiosas son muy cercanas a nosotros, como puede ser algún familiar o en el trabajo. Siempre hay una persona así. Y en la escuela nunca falta el compañero que se la pasa molestando. Entonces surge esta pregunta: ¿qué debemos hacer con las personas molestas? Tratamos de buscar una solución porque nos interesa que nos dejen de molestar, pero puesto a pensar cuántas veces nosotros mismos hemos sido molestos para los demás. ¿Alguna vez has hecho un examen de conciencia sobre eso? Porque es muy fácil señalar con el dedo los defectos y las faltas de otros, pero debemos aprender a meternos en la piel de los demás, o como luego decimos, a ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué entre las obras de misericordia estará incluida esta? Soportar pacientemente a las personas molestas. Muchos nos identificamos con esta imagen, ¿verdad? Veamos qué hizo Dios ante las quejas de su pueblo. La Biblia nos dice que Dios actúa con misericordia para soportar las quejas de su pueblo. Primero, el pueblo llora porque es esclavo en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Dios con su misericordia lo libera de la esclavitud. Luego el pueblo se queja porque no tiene que comer. Dios les envía codornices y el maná, que es el pan del cielo. Pero el pueblo se sigue quejando y el encargado de llevar esas quejas a Dios es Moisés. Él era el mediador entre Dios y su pueblo. También él pudo haber sido molesto para el Señor, pero Dios tuvo paciencia y así enseñó a Moisés y a su pueblo esta dimensión esencial en la fe. Ahora pongamos nuestra mirada en Jesús. Él también, cuánta paciencia tuvo que tener durante los 3 años de su vida pública. Cuando Jesús iba de camino con sus discípulos, se acercó la madre de Santiago y de Juan para pedirle: Señor, manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Jesús replicó: no es cosa mía concederlo, sino de mi Padre. Al oír esta petición, los otros 10 discípulos se enojaron con los 2 hermanos. Jesús los llamó a todos y les dio una enseñanza fundamental: el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de todos. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el esclavo de los demás, como el Hijo del Hombre que vino a servir.
Con estas palabras, Jesús nos enseña que su reino no es de poder, sino de servicio y entrega, de misericordia y paciencia. Y nos enseña a mirar más allá para que aceptemos con responsabilidad nuestra misión. Así es como Dios nos contesta y nos dice que tratemos a las personas molestas igual que Él lo hizo con su pueblo. Pasemos a la segunda obra de misericordia espiritual del día. Advertir a los pecadores. Es mucho el tiempo que se emplea para ayudar a las personas a crecer en la fe y en la vida. Las catequistas somos un vivo ejemplo de ello. Muchas somos madres de familia y muchas religiosas. Todas dedicamos tiempo para enseñar los elementos básicos en la fe en cada tema que preparamos y lo hacemos con gusto, entrega y dedicación. ¡Cuánto esfuerzo! Y sobre todo cuando los niños prefieren muchas veces jugar antes de escuchar el catecismo. Pero formar parte en la búsqueda de lo esencial es bonito e importante porque nos hace compartir la alegría de saborear el sentido de la vida. Enseñar a descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo podemos corresponderle significa ponernos en camino para crecer en la propia vocación, el camino de la verdadera alegría. Algo muy importante, el hecho de aconsejar, advertir y enseñar no nos debe hacer sentir superior a los demás. Al contrario, nos obliga sobre todo a entrar en nosotros mismos para verificar si somos coherentes con lo que pedimos a los demás. De ahí, la enseñanza de Jesús a la madre de Santiago y Juan, y a sus discípulos y a nosotros mismos, pues nos señala el camino para evitar caer en la envidia, la ambición, la adulación, las tentaciones que están siempre al acecho, incluso entre nosotros los cristianos. No olvidemos las palabras de Jesús. ¿Cómo es que miras la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que hay en tu propio ojo? Lucas 6:4. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes para soportar y humildes y sencillos para aconsejar.